Don Faustino Sánchez Ramírez, bienvenido, muchas gracias. No hay de qué, José Manuel, aquí estamos. Aquí en los temas de la buena vida, de temas relacionados con la sexualidad y la cultura y a veces hasta de fútbol. Hoy no vamos a hablar de fútbol. Hace unos días en algún portal en España, en algún portal informativo, una reportera que se cambia identidad se metió a un tratamiento en una clínica textualmente para curar la homosexualidad en Londres, y hace 2 entregas donde narra las entrevistas, donde hace los exámenes, una serie de cosas en relación a ella. Llega y les dice que le gustan las mujeres y que quiere ser sometida a ese tratamiento. Curiosamente, para convertirse en hombre. No, ella es mujer y quiere, o sea, llega preocupada para manifestar su realidad. Y entonces la someten a una serie de preguntas, de cuestionamientos, de tratamientos, y estaba escribiendo todo, y al final hace un reportaje de lo que sucede en la clínica, ¿no? Donde consideran a la homosexualidad y al lesbianismo como una enfermedad. O sea, está diseñada para curarse. Y esto me recordó, el reportaje es muy bueno, me recordó que la Organización Mundial de la Salud, hasta por ahí de los 80s, consideraba la homosexualidad y el lesbianismo como una enfermedad, Faustino. Yo digo que no solamente hasta los 80 los consideró. Bueno, oficialmente, Claro, pero lo sigue considerando. Sigue siendo esto un asunto de enfermedad, pero... ¿Sí es una enfermedad? No, para nada, no, yo creo que no tiene que ver nada. Mira, tú te pones a hablar en el discurso de los médicos y te van a decir que ahí la naturaleza falló, y sácalos de ahí, ¿no? Te van a decir que hubo por ahí un gen que falló y que entonces por eso en la familia... ¿Y por qué falló el gen? Nunca saben, pero ya con eso te limitan a poder seguir discutiendo. Me parece muy limitado el discurso médico porque no toma en cuenta otras singularidades que rebasan este tipo de cosas. Hay muchos ejemplos y experiencias en donde se han demostrado situaciones en las que la condición cultural, las relaciones ambientales, etcétera, etcétera, también causan y mueven cosas en relación con el cuerpo, ¿no? Es decir, el cuerpo está sometido a toda esta influencia de cosas con las que se vive en la cultura. Y en ese sentido me parece que están estos ejemplos, ¿no? Hay chicos que se les consideraron, más bien, hay chicas que se les consideraron chicos de nacimiento porque encontraron que su clítoris estaba muy grande y siempre los trataron como niños, ¿no? Y cuando llegaron a la adolescencia se descubre que no eran exactamente niños, ¿no? Pero eso ya estaba establecido, ¿no? Es un ejemplo para demostrar esas singularidades que la ciencia médica no toma en cuenta y que no explica el factor de los genes, ¿sí? Yo creo que el cuerpo está sometido a muchas cosas y a muchos ambientes, y en ese sentido cambia, ¿no? Y no por eso se va a demostrar que hay enfermedades como este tipo. Yo insisto que los conceptos de lesbianidad y de homosexualidad surgen como parte del concepto de género, y sobre todo cuando la ciencia se hace el discurso oficial, ¿no? Que podríamos empezar a decir que el discurso oficial de la ciencia aparece en el 18, 19, ¿no? Pero cada vez que se encuentra con fenómenos como estos no los puede explicar, o da comentarios muy triviales. Y un ejemplo de ello me parece que está muy bien establecido cuando Freud empieza a descubrir cosas también, ¿no? En el sentido de que la ciencia no puede demostrar estos fenómenos de parálisis que se presentaban en la gente y que no tenían una demostración orgánica, pero el paciente lo tenía, ¿no? Y entonces por ahí empiezan a surgir cosas de cómo el cuerpo tiene influencias ambientales, culturales, que se van modificando. Yo creo que el concepto de lesbianidad y homosexualidad toman mucha fuerza a partir de que el discurso médico entra en acción. Insisto, lo que ya en otras ocasiones hemos platicado tú y yo, en otras épocas esos conceptos no existían, ¿sí?
Pero para que hoy día, siglo XXI, año 2015, una clínica en Londres ofrezca los servicios de curación. Claro, porque echar atrás todo este discurso de 300 siglos, después del siglo XVII en adelante, no es fácil. Sin embargo, me parece que hay acciones que se están dando dentro de la sociedad que están modificando poco a poco este tipo de cosas. Pero eso no quita lo que tú estás planteando, de que la ciencia médica piensa que se va a curar la lesbianidad y la homosexualidad. Me parece que es un error. Para mí el tema más grave es que se siga pensando que es una enfermedad. Claro, Bueno, claro. hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México avaló los matrimonios gays. Sí, sí. Pero eso ya venía de tiempo atrás, Sí, en el pero- Distrito Federal. pero en el DF, pero ahora ya la Suprema Corte dice sí, se pueden casar. Bueno, está bien, ese es un paso que se está dando, ¿no? Digo, cualquiera lo puede usar, igual entre los heterosexuales hay muchos que no quieren casarse y viven en En unión libre, exactamente. O sea, sí. esto está establecido para aquellos que quieran asumir ese tipo de relación. Pero a mí me parece que es interesante estos movimientos que se van dando culturalmente, como lo que da la Suprema Corte de la Nación, en el sentido de que no se ve eso como una enfermedad, que no se vea como una enfermedad, ¿no? A mí me parece que eso es interesante. Insisto, mira, pero esto tiene dos caras. Por un lado, el lado de la ciencia que ve que eso es una enfermedad. Y por otro lado, el lado de la ciencia que usa la tecnología en beneficio también de este tipo de personas que tienen este tipo de preferencias. Porque también se hacen, ¿cómo se dice?, enmasculaciones, también se ponen prótesis de senos en los hombres, etcétera. O sea, se usa de los dos lados, ¿no? El problema es esta parte conservadora de la ciencia que sigue pensando que la naturaleza falló y que por otro lado hay la posibilidad de cura cuando en realidad no se ha querido entender que la sexualidad humana es un abanico. Algún médico de estos endocrinólogos ya de cierta edad, en algún programa hace muchos años en la radio nos explicaba que el origen de esta preferencia por el mismo sexo se deriva de una alteración, si no mal recuerdo, en la hipófisis, pues no sé cómo llamarle, una hormona que no se produce o que se produjo mal, ¿no? Claro. No lo sé. Y él alegaba ese asunto, que era la parte de donde estaba la raíz, que se había estudiado, etcétera, etcétera. Era una persona mayor, ya un endocrinólogo de preparación de mediados del siglo pasado. Y no fue hasta los 80 cuando la Organización Mundial de la Salud lo reconoce o sea, le quita el calificativo de ser una enfermedad. De ahí a la fecha, muchas naciones, muchos países donde han gobernado partidos normalmente relacionados con la izquierda, han llevado el tema de las relaciones maritales, de posibilidad de formar familia del mismo sexo, a la parte legal. Claro. Y aunque exista en las leyes, en Italia, por ejemplo, en algunos estados, en la Unión Americana, en el DF mismo, la demanda de matrimonios no es significativa, no claro. viene a considerar un conflicto, se convierte más en una parte de un discurso político. No. Y yo de creo confrontación con la derecha, ¿no? No. Yo no dudo que, bueno, no está para dudarse que eso se toma dentro de los partidos, ¿no? Sí, claro. Eso es una cuestión. No, pero yo creo que hay muchas cuestiones que son opcionales, ¿no? Me parece que es importante, por un lado, que esto no se vea desde el lado de lo jurídico como una enfermedad. No, lo jurídico no. Porque la Suprema Corte de El Justicia... dato que te estoy dando es de una clínica de Londres. No, sí, pero cuando no es tú ni del señalas, gobierno de claro, Inglaterra. pero cuando tú señalas que la Suprema Corte de la Ya Justicia acepta los ya acepta, matrimonios. entonces no le está dando un estatuto de enfermedad. No, Sí. de la capacidad Sí. y de la libertad que tiene cada persona Claro, de vivir a con partir quien de quiera. ahí me parece que es opcional el derecho que quieran tener este tipo de personas, ¿no? Hay personas que quieren tener un matrimonio reconocido y para eso, ¿que es el menor? Sí, pero también eso hay que ver lo que en la actualidad también cada vez va siendo menor la cantidad de gente que no necesita ya casarse, ¿no?
es decir, que no busca el reconocimiento. Sí, que eso sería ya el tema de por qué razón hoy día la gente no quiere el compromiso Claro. de tener una familia. Claro, pero el hecho de que haya personas que sí lo aceptan, bueno, está bien, tienen ese derecho y la justicia les otorga la posibilidad de esta. A mí me parece que la parte más importante, que cuesta mucho trabajo, es que no se ha podido reconocer a través de la historia que la sexualidad humana tiene una diversidad de manifestaciones que no corresponden al concepto de género, sino a las manifestaciones como tales de la sexualidad, que pueden pasar por el placer mutuo, el placer compartido, el claro, placer personal, todo, la autosatisfacción, sí, todo, etcétera, ¿no? Pero un ejemplo es exclusivo de la humanidad, ¿verdad? Las orgías. Eso no existe en las otras especies. Pero es un ejemplo de la posibilidad de poder disfrutar la sexualidad a su máxima intensidad, ¿no? Es no quedarse en esa situación que constantemente se menciona de que está limitado, más bien es cómo rebasar los límites. Y en ese sentido se generan, me parece, cosas muy interesantes, porque cuando tú rebasas esos límites generas una dimensión en la vida, ¿sí? En la literatura, en el arte, en la misma ciencia, cuando se rebasan esos límites. Y a mí me parece que eso es importante, y la sexualidad tiene esa condición en lo humano. Hace unos días falleció, a los 73 años, la actriz italiana, no sé si te tocó a ti. ¿Cómo no? Laura Antonelli. Claro. La rival de Silvia Cristel, según las crónicas de los especialistas en la cinematografía. Era de más edad Laura Antonelli que Silvia Cristel. Bueno, lo que dicen las crónicas. Y yo vi ahí en el internet algún corto de las películas que se hicieron famosas del destape de 1970 en adelante en el cine italiano. Esta escena en donde están los novios frente a un cura en una mesa, están comiendo, y el novio baja la mano y comienza a acariciarla. A acariciar, pero con una lentitud. La escena es fabulosa y es súper erótica, porque además la chica acá está con las piernas juntas, las rodillas juntas, la media, y este cuate comienza a meterle la mano y todo en medio de la charla con el cura, ¿no? Que esto todavía lo hace más erótico el tema. Y más subversivo. Sí, bueno, esto, yo no me acuerdo haber visto esa película, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero no me acuerdo haberla visto. A nosotros en los 70 yo creo que no nos llegaba todavía el cine de este impacto, ¿verdad? No, cómo no, ya había llegado. Incluso hay una película muy interesante de Laura Antonelli con Marcello Mastroianni, que se llama Esposa Amante. Muy impactante la película, muy bonita, también con esa condición erótica, sí, claro, ¿no? Y además no de exhibición, ¿no? Sino sugerido. Sí, porque ¿no? Una cosa es el sexo real, ¿no? Claro. Pues otra cosa, y otra cosa es la seducción. Claro. Y esto de Esposa Amante es eso. Los dos están. Él se hace como desaparecido, incluso como muerto, y ella se tiene que encargar del trabajo que él hacía, que era catar vinos o vender vinos, etcétera. No vuelve a llegar, y entonces ella se tiene que dedicar y anda en las tabernas y anda probando el vino, pero como no sabe, pues se emborracha, ¿no? Y entonces empieza por ahí a tener sus amantes, etcétera, pero empieza a sentir la mirada de que su marido no está muerto, sino que está en un establo y que la está viendo y entonces empiezan a tener este juego, ¿no? Y esa es una parte interesante. Pero ¿no? hombre-mujer. Hombre-mujer. Pero pero en el caso digamos, de los cine lésbico gay, el lésbico sí, ¿no? el lésbico sí, en el caso de los hombres es así como se ha visto que la mujer vive más reprimida. No se le permiten muchas cosas, sin embargo, el lesbianismo tiene un éxito para los hombres, pero no así las relaciones entre hombres. O sea, está más reprimido el hombre en el sentido de reconocer esto. El hombre tiene un deseo, a lo mejor no revelado, claro, o bien guardado, de ver a dos mujeres. No, lo disfruta, pero no dos hombres. Pero no una mujer ver a dos hombres. No, yo creo que sí. ¿Un hombre ver a dos hombres? Yo creo que sí, las mujeres sí ven a los dos hombres y todo eso. Yo digo que un hombre ver a dos hombres, eso no es fácil para los hombres. Okay.
¿sí? Pero eso no quita lo que tú ya has señalado, de que ahí sí puedan haber cosas escondidas, no como necesariamente sea Sí, homosexualidad, o sea, sino... esto, cuando a alguien le cuelgan el asunto de ser homofóbico, normalmente es porque es una persona que no acepta la relación o la presencia, la cercanía o ver a los homosexuales. Así es, así es. Es una parte, ¿no? Y alguna vez en algún programa alguien dijo, no sé si Toño Aguirre o alguno de nuestros amigos Ajá. del Mundo Vega, algo dijeron sobre esa experiencia de la infancia. No, bueno, yo creo más en las experiencias, no importa qué edad, ¿no? Porque no sabemos en qué momento se presentan las experiencias, pero yo creo que que las experiencias de los entre hombres, pues pasa muy desapercibida incluso en la infancia, ¿no? Pasa como más placentera, más lúdica, ¿no? Después es que se les empiezan a poner etiquetas a eso y genera reacciones. Pero en la infancia y en la adolescencia los chavos están ahí ayudándose a masturbar para ver, una para sentir placer y otra para competir a ver quién llega más lejos, ¿no? Sí. Entonces, ese Nosotros tipo de... los que vivimos en vecindades de techos de 5 metros. Oye, eso sucede en el Infonavit. Pero dime una cosa, en la vida real, Ajá. no en la cinematografía. cinematografía. En la vida real. En la vida real, una persona que se reconoce gay puede decidir dejar la preferencia por los hombres y finalmente hacer una vida con una mujer y viceversa. No, una mujer que se reconoce no, lesbiana no. puede hacerlo con un hombre. No, yo creo que no. Eso En sí el es un caso que misterio. sucede- Eso sí es un misterio, ¿no? Porque mira, me parece que tuvo mucha razón Freud cuando habló de la bisexualidad universal, que el humano es bisexual universalmente, ¿no? O sea, Freud no acepta el género. No, exactamente, claro, evidentemente. claro. Una. Y dos, lo demuestra porque dice en los invertidos absolutos, refiriéndose a los A los homosexuales, homosexuales, ajá. ¿sí? Dice, también se da la condición de la bisexualidad porque hay un momento en que un hombre puede tener la actitud pasiva y el otro hombre puede tener la actitud activa y viceversa. Dice, pero eso mismo también existe entre los heterosexuales. Estamos hablando apenas de dos manifestaciones, porque a partir de ahí se abre una ramificación de que la sexualidad se puede vivir de diferentes formas, ¿no? Bueno, sobre todo si la entiendes en relación a que la sexualidad no es exclusiva de la reproducción humana. No, desde luego. Porque si no, entonces sí estarías en el otro estamento, ¿no? Claro, pero ese es el otro problema, porque la parte conservadora, el criterio conservador lo sigue pensando de esa manera. ¿Y es malo? Pues es malo en el sentido de que limita y establece etiquetas. Pero hay gente que lo acepta. Claro, hay gente que lo vive y lo puede vivir así, y está si bien. lo acepta, está bien. Claro, ¿no? A mí me parece que la parte interesante de todo esto es que el ser humano tenga la posibilidad de disfrutar su sexualidad sin tantos límites. Eso me parece que es importante. Siempre estas charlas con los psicoanalistas son un problema. Al contrario, se trata de Uno no hacerlo sabe más. si al estar haciendo las preguntas está uno proyectando, está analizando en otra cosa. No, hombre, pero bueno. no, esto es ida y vuelta. ¿no? Bueno, Todos estamos Faustino, en la misma condición. Muchas gracias, ¿no? como Nadie siempre que- es un placer estas charlas. Sabe. Otro día hablamos de fútbol. Sabe. Gracias. Los periodistas.